Hola, hoy vengo a compartir con vosotros mis lecturas del mes de enero. Y hoy vengo con las lecturas que hice durante el mes de enero y son unos libros muy interesantes que sé que algunos de ellos os van a gustar especialmente. El primero de los libros que leí durante este mes de enero lo dejaré por aquí porque es un libro que no tengo en físico, puesto que fue la lectura que propusieron en el grupo de lectura de la biblioteca de la que soy socia. El libro es Los armarios vacíos de Annie Ernaux. Es una novela escrita en 1974. Annie Ernaux ha ganado recientemente el Premio Nobel de Literatura por su recorrido y por la manera en la que retrata la crítica social y determinadas situaciones de una manera clínica, situaciones psicológicas y dolorosas de nuestra sociedad actual. Sin embargo, tengo que decir que a esta novela le he dado 2 estrellas nada más y no es porque no esté bien escrita. Annie Ernaux tiene un estilo muy fluido, muy poético, con metáforas maravillosas y una prosa que da gusto leer. Sin embargo, este libro nos narra la historia de una niña llamada Denise Lesourd desde su infancia, en la cual está con sus padres en un bar que regentan y una especie de tienda donde tienen todo tipo de cosas, especialmente latas, conservas y cosas de comer, pero también creo que llevan telas, cremalleras, en fin, una especie de almacén que tiene un poco de todo en un barrio de las afueras de la ciudad, un barrio bastante pobre, y nos cuenta la historia de su infancia en este bar hasta que después sus padres, que tienen dinero porque son comerciantes y dedican su vida a trabajar, pues tienen dinero y deciden enviarla a un colegio de la alta sociedad de niñas ricas. La manera en la que escribe Annie Ernaux en este libro es una manera frenética, empieza a contarte una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. Es casi como si fuera el flujo libre de conciencia. Yo tenía la sensación de tener una persona al oído contándome su vida. El problema es que cuenta demasiadas cosas juntas, es muy intenso, hay demasiadas cosas metidas en cada página, todo de manera muy acelerada y vertiginosa. Es como si vomitara la prosa en el papel sin ningún tipo de censura. La novela empieza con ella en una habitación abierta de piernas, a punto de practicarla un aborto, y de ahí ya nos vamos a su infancia y nos narra cómo era de pequeña. ¿Cuál ha sido el problema con este libro? El primer problema con este libro es que es un libro seco, crudo, bastante doloroso. El personaje principal es una niña que básicamente está dominada por la gula. De pequeña no hace más que comer. Sí que es verdad que el libro es muy sensorial, te cuenta los sabores, las cosas que come, pero al final, después de todas estas páginas, y no es un libro muy largo, debe de tener cerca de las 200 páginas, te da la sensación de que a esta niña solamente está dominada por los 7 pecados capitales, puesto que cuando no está con gula por la comida, está con una búsqueda de las sensaciones corporales y todo ese despertar de la sexualidad y la sensualidad. Tiene una ligera parte del despertar sexual y la búsqueda sexual. Y luego, por otro lado, tiene envidia, tiene odio, tiene ira, tiene rabia, odia a todo el mundo. El libro es un contraste entre la vida de estas dos personas que viven en un sitio de gente humilde, donde hay todo el tiempo borrachos y personas de mal vivir, con el mundo de la alta sociedad. Y podría decir que si tengo que destacar algo que me haya gustado de este libro, es sobre todo el contraste entre cómo describe su manera de hablar, su manera de moverse, que ella lo describe como burdo, duro, tosco, patoso, sin gracia, y la manera en la que las niñas ricas se mueven con esa dulzura, esa ligereza, y te describe esa manera de estar en el mundo de alguien que lo ha tenido todo hecho, que ha vivido protegida. Esta sería la parte que más me ha gustado, pero todo lo demás tiene una sordidez y al final no deja de ser más que una sucesión de hablarte de los borrachos, del olor a orines que hay en el bar y de un montón de cosas todas juntas. Principalmente no me ha gustado porque no me ha emocionado en ningún momento, porque tenía la sensación de tener a una persona hablándome al oído, contándome su vida de una manera sórdida, atropelladamente. Yo me agotaba y tenía que parar la lectura.
Tampoco me he creído que una niña de 15 años tenga semejantes pensamientos y semejantes reflexiones y tanta ira y tanta rabia dentro. Veo realmente la mano de la autora como adulta tratando de hablar a través de una niña y de un adolescente, pero hay cosas que no me resultan creíbles de que las hable de esa manera un adolescente. Tampoco justifica por qué esta niña es tan inteligente y es la primera de la clase. Esto tampoco me ha resultado creíble. Me ha resultado repetitivo, me ha dejado un tanto vacía y en definitiva, si tengo que ser sincera, tengo que decir que por muy bien escrito que esté, a mí este libro no me ha gustado. Habla de Kafka, habla de Nietzsche, habla de Jane Austen y de escritores clásicos. Esta parte puede gustar mucho a todos los que somos lectores y bibliófilos, pero me parece casual, fortuito y que no tiene un contexto, sino más allá de citar esto porque sí. No me parece que tenga realmente relevancia en la trama estos libros de los que ernest habla. Y sobre todo es un libro que no me ha dejado ganas de seguir leyendo a la autora. Por todo esto le he dado a Armarios vacíos de Annie Ernaux 2 estrellas. El siguiente libro que leí es un clásico y estamos hablando de Drácula de Bram Stoker, un 5 estrellas. Lo empecé a leer en diciembre, lo he terminado en enero. Y tengo que deciros que esta novela me ha encantado, la he disfrutado en cada página, no tenía ni idea de la historia de Drácula y yo soy una persona que no me llaman especialmente la atención las historias de vampiros, ni siquiera he leído Crepúsculo ni he visto las películas, el tema de los vampiros no es algo que me atraiga especialmente. Sin embargo, este libro trata la historia de John Harper, que viaja a Transilvania a realizar unas gestiones inmobiliarias con un cliente de la agencia para la que él trabaja y nos narra este viaje de John Harper a el castillo de Drácula en Transilvania. Esta es una parte oscura, muy bien ambientada, que nos mete en esos bosques llenos de lobos, llenos de presencias, de espíritus, y nos va narrando cómo se va perfilando este personaje del conde Drácula. Tengo que decir que Bram Stoker me parece un personaje muy interesante y antes de seguir contándoos la trama, perdonad que haya empezado un poco, pero quiero deciros qué edición tengo yo y unas características de esta edición porque me ha parecido maravillosa. Este es el libro que yo he leído, es la edición de Random House, tiene el prólogo de Rodrigo Fresán y está traducida por Mario Montalbán. Esta traducción tiene un prólogo en el que nos explican un poquito la vida de Bram Stoker. Es el tercero de 7 hermanos y padeció una enfermedad que le tuvo durante 7 años postrado en la cama. Durante esta enfermedad, la manera que veían de curarle era que venían los médicos y venían normalmente al atardecer a hacerle sangrías, sacándole sangre, para ver si así sus células fabricaban nueva sangre y se restablecía. Creo que tiene mucho que ver esta figura del médico que vienen a hacerle esas transfusiones de sangre a la caída del sol al atardecer con la figura del conde Drácula que aparece cuando anochece y al atardecer. Además, tuvo contacto con un actor, Henry Irving, para el cual trabajó, y se dice en este libro que tuvo una relación de amor-odio con él, porque parece ser que este era un personaje bastante narcisista que le tenía esclavizado, obligándole a gestionar todo lo referente a un teatro que tenía este actor. Y parece ser que parte del misterio y la arrogancia de este personaje pudo formar parte del carácter luego del conde Drácula, todo este halo de grandilocuencia del conde Drácula. Bram Stoker se interesó por las ciencias ocultas y perteneció a la Orden Hermética del Alba de Oro junto con Stevenson y con Conan Doyle. También conoció a Sheridan Le Fanu, que es el escritor de Carmilla. Dejaré por aquí la portada, que es otro libro de vampiros, pero que como ha rodado mucho por Booktube últimamente, tampoco me voy a extender a hablar más de Carmilla. Parece ser que son historias, el vampiro de Polidori y Carmilla son historias de vampiros que van antes de que Bram Stoker escribiera Drácula. Pero ¿qué nos encontramos en Drácula que lo hace tan especial? Es una novela epistolar, está escrita a base de documentos, diarios y cartas entre los personajes. Es una novela gótica que tiene un lenguaje pomposo, tiene una parte de filosofía, de deducciones sobre la ciencia, el ocultismo, sobre
Dios, la religión, la vida, la muerte. Incluso hay un momento en el que empiezan a hablar de la risa, qué cosas producen la risa o no. Así que no es un libro acelerado que se pueda leer rápidamente, porque está lleno de trozos que merece la pena desgranar, de deducciones, de ideologías y de reflexiones muy interesantes. Pero lo que más me ha gustado es la ambientación, estar perdida en ese castillo de Drácula con esas 3 novias de Drácula, con cómo Jonathan Harper va descubriendo qué es lo que está pasando hasta que llega a darse cuenta de que está prisionero. Luego, el libro, como buena novela gótica, nos cambia de decorado y nos lleva a unas tardes de verano a 2 jovencitas, Mina y Lucy. Y en las novelas góticas, cuando cambia el clima y cambia el decorado, el clima está muy bien porque según son las emociones de los personajes que están hablando, así es las descripciones de la ambientación del libro. Así que toda esta parte es en verano, es mucho más alegre, está descrita de otra manera. Y estas 2 jovencitas están hablando de sus amores, de sus prometidos, de sus pretendientes. Entonces el libro te corta esta parte de Jonathan Harper y te empieza a hablar de estos otros 2 personajes. De pronto este ambiente de verano luminoso se empieza a tornar oscuro y lo que sucede es que Drácula llega en barco a Londres y aquí empiezan a pasar cosas. Drácula empieza a actuar y empieza a ocurrir lo que ocurre con Lucy. Para los que no lo hayáis leído, no quiero hacer spoilers, pero Lucy de alguna manera es poseída por el conde Drácula y aquí empiezan a aparecer todos los demás personajes como los 2 doctores, el prometido de Lucy y nuestro querido Van Helsing, que es el único que sabe a lo que se enfrentan y que les va demostrando quién es el conde Drácula y qué es lo que está pasando. Esta parte me ha gustado mucho porque están todos unidos investigando y me ha gustado mucho esta colaboración que se gesta entre ellos cuando deciden ir en contra de Drácula e incluso atacarle y ver si pueden con él. Entonces empieza la parte final, esta parte en la cual es vertiginosa porque van contra reloj a encontrar a Drácula a ver si consiguen derrotarle antes de que llegue a su castillo y tome tierra. Esta parte me ha encantado, igual que el desenlace final de la obra. Me gusta mucho que por el día hay un clima, los personajes están con un estado de ánimo y por la noche hay otro estado de ánimo, hay otro clima que te envuelve en ese misterio, en ese miedo y en esa posesión de Drácula. Creo que es una novela que tiene muchas lecturas y que merece muchísimo la pena ser leída. Así que los que aún no hayáis leído Drácula, a mí me ha encantado y creo que es uno de esos libros que se va a quedar conmigo para siempre. El siguiente de los libros que leí es Nunca supe escribir de César Cañete. Él es un compañero de Booktube, tiene canal de Booktube y también tiene Instagram, así que si queréis podéis ir a seguirle si aún no le conocéis. Y este es un libro muy finito que se lee en un pispás y que nos narra 3 historias. Las 2 primeras son historias de jóvenes universitarios y las relaciones entre ellos. En la primera, a nuestro protagonista le pasa algo que lo hace diferente al resto de jóvenes. Toma una decisión en un momento de su vida, es un joven muy inteligente, muy diferente a los demás, que toma una decisión y esto va a cambiar toda su vida. Y el segundo es una especie de metáfora o de alegoría que a través de unas velas y de una serie de hechos que empiezan a pasar nos narra algo bastante más profundo que lo que parece y además creo que también nos habla de las dificultades de los jóvenes, de la incomunicación y de ciertos problemas familiares. Pero por el cuento que quiero que leáis este libro, encarecidamente, es el tercero. Es un cuento que habla del mundo editorial, habla de un escritor que escribe un libro y es un mal escritor que nunca supo escribir y cómo la trama empieza a complicarse, cómo conoce a un editor, cómo deciden editar un segundo manuscrito y este libro está lleno de ironía, está lleno de sarcasmo, está lleno de humor. La verdad es que hay algunas escenas en las que me he reído a carcajadas. Nada está aquí escrito porque sí. Hay un sex shop donde van las celebrities y los famosos y los políticos y personajes importantes que se llama La Moncloa Picante. Luego el título de los libros y de las obras que escribe, Diario de una intención, Intenciones frustradas, tienen todos un doble sentido.
El libro tiene expresiones que me han parecido geniales, como por ejemplo uno de los personajes que quiere hacer sufrir a otro de ellos y dice que tiene preparado un cóctel variopinto de ponzoñas, es decir, tiene un lenguaje muy cómico, muy divertido, muy espontáneo, muy cercano, que te hace la lectura muy divertida. La editorial se llama Papel S.A. y la siguiente editorial se llama Editor y Autor, es decir, todo está escrito por una razón, todo es gracioso, todo es divertido y además está escrito con un estilo que a mí me recordaba a Cien años de soledad. Y luego al final, cuando el autor habla, porque tiene comentarios del autor, resulta que cuando lo escribió estaba leyendo Cien años de soledad, así que el estilo del realismo mágico y de las cosas absolutamente surrealistas que empiezan a pasar en un momento dado de la tercera historia, pues tiene ese estilo peculiar de realismo mágico, un poco increíble y vertiginoso, que recuerda a Cien años de soledad. Así que Nunca supe escribir, de César Cañete, muy recomendable. No os perdáis el último libro que os voy a contar porque es un libro que está ahora mismo por todas partes y tengo muchas cosas que deciros de él. Pero antes, el famoso Cómo no escribir una novela de Howard Mittermark y Sandra Newman, siempre digo mal este nombre, pero bueno, no importa. Este es un libro que todo editor, todo escritor y toda persona que pretenda escribir debería leer, puesto que nos narra en clave de humor, con ejemplos que son muy divertidos, todo lo que un escritor novato no debería hacer nunca en una novela. Y los ejemplos que pone son muy divertidos. Yo me he reído, te saca más de una sonrisa y alguna que otra carcajada también este libro. Toca todos los puntos de lo que no debería de tener una buena novela, desde el estilo literario, desde la construcción de los personajes, desde la ambientación, las metáforas, el tiempo, la elección del narrador, el argumento, los diálogos, hasta te cuenta cómo deberías enviar un manuscrito a una editorial. Pero la parte que más me ha encantado es cuando nos habla a la hora de construir personajes, por ejemplo, no construir un personaje que sea un cliché, que esté esbozado como 1000 personajes, un personaje anodino que no interese para nada, como pasa, por ejemplo, con el personaje de El gato que amaba los libros. Dejaré por aquí la portada. Y también, por ejemplo, estas metáforas que te sacan de la trama, que te impiden totalmente imaginar lo que el autor está tratando de hacerte imaginar. Son metáforas forzadas que en un momento dado el autor está intentando que imagines algo y lo que hacen es que te sacan de esa imagen y te impiden entrar ahí. Pero luego también habla, por ejemplo, de los diarios, cómo se puede desplazar la conciencia de un personaje a otro y si te empiezan a intentar hacer entrar dentro de lo que está sintiendo cada personaje, se convierte en un partido de tenis de ping-pong y al final el lector no logra empatizar con ninguno y como no podemos estar primero en un personaje y luego en otro, simplemente desconectamos y nos salimos de la historia. Así como escritores que intentan contar todo lo que saben de un tema y aburren, descripciones con palabras que nadie conoce, que hacen que no te puedas imaginar lo que te están diciendo, lenguaje pomposo con palabras raras que lo único que hace es que no empatices. Lo de las metáforas, por ejemplo, pasa en el libro de La Casa de los Enigmas, del cual hablo bastante mal en mi libro de peores lecturas. O, por ejemplo, cuando en los diálogos nos quieren hacer creer que está pasando algo entre los personajes que no está pasando, como por ejemplo que uno diga una tontería y se rían a carcajadas y dices, ¿y de qué se están riendo? O por ejemplo que diga algo uno de ellos y parezca que el otro se asombra cuando lo que ha dicho es una obviedad. Es decir, este tipo de diálogos que están totalmente mal construidos y que son absolutamente absurdos e increíbles, como por ejemplo pasa con los diálogos del libro de El gato que amaba los libros. Así que yo recomiendo que tanto para ser un buen escritor, para aprender a escribir, como para ser un buen lector y poder analizar las lecturas, como por favor los editores que lean este libro, porque yo me pregunto cómo es que se pueden escribir muchas veces libros con todos estos fallos, libros malos, libros vacíos, que según los estás leyendo dices, ¿por qué no me engancha? ¿Por qué me estoy aburriendo? ¿Por qué no soy capaz de imaginármelo? ¿Por qué me he leído este párrafo 4 veces y no soy capaz de avanzar? Y es porque simplemente son libros que no tienen el bagaje que deberían de tener los escritores o el trabajo editorial que debería de haber para que el libro sea leíble
y disfrutable. Luego también leí un cuento, Casa Tomada, de Julio Cortázar. Si no habéis leído este cuentecillo, os animo a leerlo. Es un cuento muy cortito, creo que tiene una página nada más, y narra la historia de dos hermanos que viven en una casa y habla de muchísimas cosas del conformismo. Está muy bien escrito y tiene muchas capas y muchas lecturas. Como es un cuento muy cortito, no puedo contaros nada, no puedo deciros de qué va porque os destriparía todo, pero merece muchísimo la pena. Es de dos hermanos que viven en una casa, que llevan una vida anodina y de pronto pasa algo en la casa. Y es de estos libros que te dejan pensando y reflexionando. Y por último vamos ya con el 5 estrellas que he leído este mes, que me ha encantado. Y es el nuevo libro de Dolores Redondo, Esperando al diluvio. Dejaré por aquí la portada porque no tengo ahora mismo este libro conmigo. Me ha encantado el libro. Es un thriller basado en un asesino en serie llamado John Biblia. Es un asesino en serie que hubo en Irlanda entre los años 1968 y 1969 y Dolores Redondo, que se autodefine como una escritora de tormentas, hace coincidir el momento histórico de este asesino en serie con un diluvio que hubo en España, en la ciudad de Bilbao concretamente, y se toma varias licencias. Lo primero que tenemos en este libro es una ambientación en una Irlanda y en un Bilbao maravilloso, con una música además que acompaña de la época increíble, y por la ambientación el libro es estupendo. La trama, la construcción de los personajes también es maravillosa. Tenemos a un protagonista, un detective, Noah Scott Sherrington, el cual lleva toda su vida persiguiendo a este asesino en serie. Este asesino en serie ha sido archivado el caso porque se cree que ya no ha seguido matando. Sin embargo, él cree que muchas desapariciones de mujeres son en realidad crímenes y sigue con la investigación. Y en un momento dado, al principio de la novela, está a punto de cogerle, pero no le coge y este asesino en serie huye en un barco y se va a vivir a Bilbao. Y nuestro detective sufre en ese momento una cosa que le pasa que le deja una secuela en la salud y está en sus últimos días. No os quiero desvelar todo porque es que si no, quiero hacerlo de la manera con menos spoilers posible para que os den ganas de leerlo, pero sin desvelaros todo. Entonces tenemos a nuestro detective que está en las últimas con problemas de salud, que viaja a perseguir a John Biblia porque ha dedicado su vida a perseguirle y aunque muera en el intento quiere terminarlo. Y nos vamos a Bilbao. Aquí en Bilbao vamos siguiendo a nuestro detective a lo largo de la ciudad de Bilbao y se mezcla con una trama en la que vemos cómo el IRA y ETA están produciendo unas revoluciones y unas revueltas sociales y toda la problemática de ETA de aquella época también nos la refleja de una manera muy interesante. Luego hay un chico joven que ayuda a nuestro detective, hay una historia de amor con una mujer allí en Bilbao, muy bonita, hay una música de fondo con el grupo Mocedades, el entrañable grupo Mocedades, y todos los episodios empiezan con el título de una canción de uno de los grupos favoritos de nuestro detective. Todos los personajes son maravillosos, toda la investigación es maravillosa y lo que más me ha gustado de esta historia es cómo nos retrata cómo se formó este asesino en serie, qué fue lo que le pasó en la infancia y la parte que narra desde que John Biblia era un niño, lo que le pasó y cómo es que a día de hoy es un asesino en serie, qué es lo que pasa en su mente, qué es lo que está ocurriendo. Y me ha gustado mucho el final, cómo se resuelve y cómo incluso hay un momento de despertar de nuestro asesino en serie donde parece que incluso se da cuenta de lo que está haciendo. No os voy a revelar el final porque es apoteósico, con el diluvio por medio cayendo agua. Y ya como nota final, para que os interese el libro, os diré simplemente que nuestro asesino mata solamente a mujeres que están con la regla. Dicho esto, os recomiendo leerlo. Si buscáis un buen thriller, creo que os puede gustar. Yo de Dolores Redondo leí La cara norte del corazón, que es un libro que también transcurre con un asesino en serie que mata familias enteras y las coloca con la cabeza mirando al norte. Por eso se llama La cara norte del corazón. Pero además nos va narrando cosas de la infancia de nuestra detective Amaya y cosas que le pasaron y tiene una manera de ir avanzando en la historia
con cambios temporales adelante y atrás, que hace que sea muy interesante. Hay otra trama que se mezcla por medio y además nos deja pistas que nos podrían llevar a querer leer la trilogía de El Guardián Invisible de Dolores Redondo. A mí este libro de La cara norte del corazón me encantó, lo leí durante la pandemia y también transcurre en medio del huracán Katrina, porque a Dolores Redondo, como dice ella, es una escritora de tormentas, le gusta ambientar sus novelas en tormentas o en hechos así que puedan ser catástrofes. Los dos libros están muy bien, pero yo creo que su gran obra, hasta el momento, al menos de las que yo he leído, es Esperando al diluvio. A mí me ha encantado por la trama, por la ambientación, por los personajes y por el retrato del asesino que hace y también por su final. Os animo a leerlo. Espero que el vídeo os haya gustado. Regálame un like si te ha gustado. Anímate a suscribirte o a seguirme por mi Instagram del mismo nombre, El Libro Divergente, porque por ahí comparto más contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!